Buenas tardes para todos y todos. Les damos la bienvenida a este webinar titulado Colombia, ¿qué está pasando? Retos para la seguridad, la paz y los derechos humanos. Les informamos que este seminario está siendo grabado. A las participantes que no quieran aparecer en la grabación, les sugerimos que mantengan sus cámaras apagadas. En momentos en los que el pueblo colombiano se encuentra en la calle para ejercer su legítimo derecho a manifestarse, en medio de la grave represión que ha desatado el gobierno colombiano en contra de las manifestantes, nos llega el llamado urgente para que como comunidad internacional actuemos y expresemos el rechazo ante las graves violaciones de los derechos humanos que se han presentado en estos 15 días del paro nacional. Es por eso que consideramos importante la iniciativa de este webinar por parte de las 3 agencias autonómicas de cooperación internacional del Estado español: la Agencia Catalana, la Agencia Extremeña y la Agencia Vasca. A esta convocatoria nos hemos unido la Tabla Catalana Internacional por los Derechos Humanos en Colombia, la Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia y el Instituto Catalán Internacional para la Paz, ICI. Agradecemos a las entidades organizadoras y a las personas que intervendrán en el seminario. Iniciamos con un saludo del Director General de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña, Manel Vila. Manel tiene la palabra. Muy buenos días en Colombia, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Es de agradecer que nos hayamos puesto tan rápido para poder aprender un poco más de Colombia, para conocer lo que está pasando. La pandemia y el COVID nos dan muchas malas noticias, pero también nos aportan algunos cambios en nuestro día a día. Y acabo de salir ahora de un webinar con la Agencia Extremeña de Cooperación, que estaban hablando del tema de juventud, migraciones y el nuevo momento. Esta juventud que salió en Chile hace 2 años, que está saliendo en Colombia en estos momentos, que está saliendo en muchos sitios, porque aparte de todas las causas que se están produciendo, quizás hay una causa por encima de todo, que es no querer volver a la normalidad de antes. Y en medio de estas situaciones tan grandes de desigualdades que se están produciendo, están saliendo continuamente estos saltos de esta juventud que cree que no tiene nada que perder. Ante todo, un compromiso de las cooperaciones. Hablabas de las cooperaciones subestatales, de estas cooperaciones que estamos tan implicadas con Colombia, con el proceso de paz desde hace tantos años, décadas finales de los 80, principios de los 90, y hay ONGs que están trabajando con sus contrapartes en Colombia. Nos duele cada violencia, cada acto de violencia que vemos. Nos duele saber que tenemos uno de los mejores acuerdos de paz que se llegó después de tantos años, un acuerdo de paz que no solo es la dejación de armas, sino ir a las causas que provocaron tantos años, tantas décadas de violencia. Nos duele ver cómo después de los acuerdos de La Habana, después de los acuerdos firmados en Cartagena, semanalmente tenemos noticias de que hay personas que son asesinadas, que son violentadas, que hay violencia encima de los acuerdos de paz. Y ahora sale el paro que convoca a la gente joven en Colombia, y igual que pasa en otras partes del mundo, la reacción del Estado es prohibir la disidencia, atacar duramente a la gente que protesta. Estamos contentos, pues, por poder tener esta complicidad de 3 agencias de cooperación que estamos trabajando en Colombia. Y nos duele no poder acompañar más a esta juventud sin esperanza, que lo peor que nos puede pasar es que al final desconfíe de la política, de los políticos, y hablando en latín, de la res pública, de aquella cosa pública que nos interesa a todos. Agradecer esta complicidad de 3 agencias que estamos trabajando en Colombia, que trabajaremos cada vez más.
que nos hemos puesto de acuerdo en el último impulso de la Comisión Especial para la Verdad, que acaba este 2021 sus trabajos, para ver cómo podemos ayudar a explicitar estos trabajos que ha hecho la Comisión Especial de la Verdad, y agradecer esta reflexión que nos propone Taula per Colombia, Extremadura con Colombia, el ICIP, tantas organizaciones. Un mensaje desde este internacionalismo solidario de decirle a la gente de Colombia que no están solos, que nunca nos hemos sentido solos y lejos de Colombia, aunque nos separen 7 horas de comunicación, pero que queremos una paz justa y duradera y que continuamente estaremos juntos por esta lucha por un mundo mejor. Queremos aprender de esta webinar, de estas aportaciones, y muchas gracias por la organización. Gracias, Manel, por tu alusión a la complicidad entre las agencias de cooperación, desde el internacionalismo solidario y, por supuesto, con un apoyo manifiesto al pueblo colombiano que dice: no quiero más lo de antes, y la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos. Muchas gracias por su intervención. Para acompañarnos en el análisis de la actual situación en Colombia, nos acompañan en la tarde y día de hoy Juan Carlos Garzón, que desde Colombia está conectado. Juan Carlos es director del área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz. Juan Carlos es politólogo de la Universidad Javeriana, especialista en la teoría y resolución de conflictos armados de la Universidad de los Andes y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, donde coordinó el programa llamado Crimen Organizado y Economías Criminales. Es investigador de la Federación Internacional de Periodistas FIP y se ha desempeñado como consultor internacional en temas de seguridad y política criminal para el PNUD, la OEA y la Unión Europea. También nos acompaña Naya Parra, también conectada desde Colombia. Naya es defensora de derechos humanos, responsable de incidencia política del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda. Es politóloga, magíster en derechos humanos y en criminología. Es candidata a doctoranda en Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona. Naya tuvo que salir exiliada y vivió durante 12 años en Barcelona, desde donde ha trabajado en temas de paz, derechos humanos y desarrollo. Desde su retorno a Colombia hace 6 años, sigue comprometida con la implementación del acuerdo de paz, especialmente en la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto. También acompaña a comunidades negras e indígenas del Pacífico nariñense colombiano, a víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales y a víctimas colombianas en el exilio. Nuestra tercera ponente es Diana López Galindo, feminista, comunicadora social, magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana de Cali. Como investigadora ha abordado la construcción del cuerpo de las mujeres, la identidad y su relación con el activismo político feminista. Su experiencia se centra en la defensa de los derechos humanos de las mujeres mediante el diseño e implementación de estrategias y campañas de comunicación con perspectiva de género, acompañando de esa manera a organizaciones sociales y feministas en programas como el que ahora coordina en el Fondo Lunaria, donde es responsable de la línea llamada Una vida sin violencias para las mujeres jóvenes. También coordina el Fondo Rosa Elvira Celis, que apoya a mujeres en situaciones de violencia. Vamos a iniciar con un diálogo con las 3 invitadas para iniciar quisiéramos preguntarles en una primera ronda de 5 minutos para cada una, que nos puedan contar y nos sitúen en el contexto que dio origen a las más recientes movilizaciones en Colombia. ¿Podrías, Naya, empezar, por favor, cuando quieras? Bueno, muy buenos días desde Colombia, buenas tardes allá en España. Un saludo para todas las personas que se han conectado hoy. En primer lugar, quisiera agradecer muchísimo este apoyo, esta solidaridad inmensa que siempre han tenido desde las diferentes comunidades autónomas que nos están apoyando
en toda esta lucha tan difícil que llevamos el pueblo colombiano por la construcción de la paz y por la defensa de la vida y los derechos humanos. Gracias a la Agencia Catalana de Cooperación, al ICIP, a la Taula, a la Agencia del País Vasco y de Extremadura. Para comenzar, pues decirles que estamos viviendo un momento de muchas emociones. Quiero empezar por ahí porque no ha sido fácil. Es un momento muy duro como país, como nación, y lloramos cada día porque estamos viendo cómo son asesinados en vivo y en directo jóvenes manifestantes pacíficos en diferentes lugares de Colombia. Este es el contexto por lo cual la comunidad internacional afortunadamente se está pronunciando, porque vivimos además en una situación de cerco mediático en el que los medios de comunicación de nuestros países están diciéndonos una verdad muy a medias, que es la costumbre de todo lo que ha pasado en Colombia, y están equiparando el hecho de que hayan acciones de tirar piedra contra la policía y acciones hay también algunas acciones que se han denominado vandalismo, y equiparándolo con una represión brutal y violenta que no se había visto en las ciudades de Colombia en mucho tiempo. Es un contexto que no está alejado para nada de lo que ha explicado el doctor Manuel Vila, de implementación del acuerdo de paz. Es un momento en el que estamos viendo cómo el país por primera vez, eso es una cosa muy importante a tener en cuenta, en su mayoría apoya el acuerdo de paz. Eso fue un cambio respecto a lo que pasó en el plebiscito. Y un país empobrecido por la pandemia, empobrecido por la situación de corrupción que está viviendo Colombia, y en el que el gobierno nacional del presidente Iván Duque anuncia una totalmente regresiva reforma tributaria que saca a la gente a la calle, los sindicatos y sobre todo la juventud, que de manera pacífica en su mayoría y en una forma en que no la habíamos visto en mucho tiempo, desde el último pueblo más pequeño. Quiero decir que esas movilizaciones no son solo en las ciudades, en municipios muy pequeños del país, como la Macarena, que históricamente estuvieron afectados por el conflicto, han hecho paro, han hecho movilización pacífica, y es en toda Colombia un proceso de movilización por unas reformas necesarias, que eran las reformas que no se incluyeron en el acuerdo de paz, pero que pasan necesariamente a la agenda pública gracias a la firma del acuerdo de paz. El acuerdo de paz permite que el país empiece a pensar en otros temas, empiece a hablar de otras dificultades, y hay una juventud en la calle pidiendo oportunidades, porque la pandemia también ha sido muy dura, sigue siendo dura. Nosotros todavía tenemos a nuestros hijos e hijas en nuestras casas. No, ha sido muy difícil el regreso a la vida por ejemplo, escolar. Los jóvenes de las universidades también están haciendo toda su educación desde la virtualidad, y el desempleo se disparó en Colombia. Entonces, es un momento principalmente para tener en el contexto de movilización, y la respuesta a esta movilización, desafortunadamente, ahorita lo podrán explicar mejor también las otras personas en el panel, y lo podemos hablar a continuación, pero tenemos como un saldo que nosotros ayer entregamos un informe a la Corte Penal Internacional como colectivo Orlando Falsborda, junto a otras organizaciones de derechos humanos del senador Iván Cepeda, porque pedimos que se actúe a nivel internacional por el asesinato de más de 40 personas en acciones de brutalidad policial, la desaparición de más de 470 personas de las que todavía no tenemos respuesta, más de 1.300 personas detenidas, y víctimas, unas 129 según los cálculos a 10 de mayo, víctimas de tortura, y 16 víctimas de violencia sexual y basada en género. Ese sería mi primer aporte. Muchas gracias, Naya, por ese escenario que nos vas regalando con esas cifras tan preocupantes y la noticia de ese trabajo incansable de la Orlando Falsborda por continuar esa lucha contra la impunidad a través de acciones tan concretas. Le pedimos a Diana, por favor, Diana, que nos compartas tu visión en este momento de las causas que originaron y que llevan a esta movilización actual. Tienes la palabra, Diana. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este momento. Gracias a las 3 agencias de cooperación que han abierto este
espacio de acompañamiento y escucha, y gracias especialmente a la Agencia Catalana que nos ha acompañado al Fondo Lunaria desde hace algunos años en este trabajo. Lo que vemos hoy en las calles en Colombia es un grito colectivo de una ciudadanía que perdió el miedo, que pide ser escuchada y tenida en cuenta. Un grito de cansancio y de esperanza que le reclama a un Estado que no garantiza ni el derecho a la educación, ni a la salud, ni al trabajo, ni a la paz, ni mucho menos a la vida. El 21 de noviembre de 2019, y me parece importante hacer este recuento porque esto es como volver a eso que pasó en el 2019, el 21N, a una convocatoria de paro realizada por las centrales sindicales, profesores y estudiantes. Se sumaron otros movimientos y organizaciones que no necesariamente acompañan siempre este tipo de iniciativas. Pero lo más importante es que, como hoy, también se sumaron en ese momento personas que no se movilizan. No solamente hubo concentraciones en los puntos neurálgicos de las grandes ciudades, sino que además hubo concentraciones, plantones, velatones, cacerolazos en los barrios y los municipios más apartados, tal como lo decía Naya, que está sucediendo ahora. Y las razones de su presencia en las calles, algunas de ellas plasmadas en carteles o en el pliego de peticiones que en ese momento pasó el comité de paro, o lo que se constituyó como comité de paro en el 2019, incluía una fuerte convicción de avanzar en la construcción de paz con el cumplimiento y la implementación de los acuerdos que se firmaron con la guerrilla de las FARC en el 2016, el rechazo a propuestas con serias modificaciones lesivas al régimen pensional, laboral y tributario, la precariedad económica y las desigualdades sociales que aún están muy vigentes, la oposición a sectores políticos de ultraderecha que hoy son parte del gobierno, que no solo atacan el acuerdo de paz, sino que también han promovido medidas de carácter económico, político y social lesiva para las mayorías, el desacuerdo con megaproyectos mineros y energéticos y las explotaciones de fracking en varias regiones del país que tienen un alto impacto medioambiental, el cumplimiento y pues digamos otra cosa que era muy importante en este momento, el cumplimiento de acuerdos anteriores con diferentes sectores participantes del paro, como los estudiantes, las comunidades indígenas, las mujeres, las educadoras y educadores, la diversidad de personas que hacían parte de este manifiesto político en las calles. En ese momento, tras el asesinato del joven estudiante Dylan Cruz el 23 de noviembre a manos de un miembro del SMAT en medio de las protestas, se sumó a este repertorio de esperanza, de peticiones, una exigencia urgente por una reforma a la Policía Nacional y el desmonte del SMAT como cuerpo represivo del Estado. Este estallido social ese estallido social 2019 estuvo claramente protagonizado en su mayoría por las y los jóvenes en una gran diversidad de expresiones de protesta desde el arte y la organización política, y se mantuvo durante algunas semanas, incluso hasta enero del 2020, pero bueno, ya cuando entró la pandemia y todas las medidas restrictivas en medio de la pandemia por el COVID-19, estas consignas de las protestas del 2019 y que tuvieron momentos de diálogo con el gobierno, que sin ningún avance real, solamente se han agudizado. Y es lo que vemos hoy en las calles. Es volver a eso que se estaba pidiendo ahí porque no hubo realmente una salida, y lo que hizo la pandemia, como lo decía Naya, fue agudizar todas estas situaciones. Según el sistema integral de la verdad, justicia, reparación o repetición, desde el 2016, tras la firma de los acuerdos de paz, han sido asesinados 904 líderes y lideresas sociales y 276 firmantes de paz. Y en lo que va de este año, según cifras de Indepaz, han sido asesinados 62 defensores y defensoras de derechos humanos y 22 firmantes de paz. A esto se suma la presentación en consulta de una reforma tributaria absolutamente lesiva para las clases populares en un momento de crisis mundial, en donde 21 millones de personas en Colombia están en la línea de pobreza, crece el desempleo en más del 5%, sobre todo para las personas jóvenes, y dentro de estas las más afectadas fueron las mujeres jóvenes, quienes tuvieron que asumir pues tareas del hogar y demás en medio de la pandemia, y tuvieron que renunciar a sus trabajos en unas condiciones absolutamente precarias. El incumplimiento de acuerdos, una vez más, con los estudiantes, el comité de paro, trabajadores y demás sectores que habían estado en otras mesas de negociación anteriores, en paros anteriores y manifestaciones anteriores. Bueno, y además seguir trabajando y viviendo en un país con una profunda desigualdad, uno de los países más desiguales de América Latina, y con un racismo también estructural
que además es apoyado por el Estado, que además lo vimos en días pasados con el apoyo armado, como sacaron a la minga indígena en Cali, ciudadanos armados disparándoles con varias personas de la minga heridas. Pero un factor determinante en las manifestaciones que ahora vemos es el crecimiento de la movilización social, la necesidad de salir a la calle, y la suma de actores a este estallido también ha sido producto del decir ya no más a la violencia ejercida por parte de las fuerzas del Estado contra las ciudadanas y ciudadanos. O sea, ya no solamente salimos a las calles quienes estamos pues como en la defensa de los derechos humanos y demás, sino la vecina, la mamá, las personas que normalmente no lo hacen anteriormente. Muchas gracias, Diana, por explicarnos aún más las causas que han llevado a este cansancio que ahora se ve en las calles y que desde luego es inédito, en mucho tiempo no lo veíamos. También por la alusión y recuerdo al movimiento estudiantil siempre presente. Ahora quisiera darle paso a Juan Carlos para que nos comparta su análisis. Juan Carlos, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por esta invitación pues a este espacio, que creo que es un buen ejercicio pues para empezar o seguir escuchándonos y reflexionar sobre lo que está pasando. Yo voy a hacer o centrar mi presentación o esto que voy a compartir desde la perspectiva de seguridad, y quiero como señalar 5 puntos para entender un poco cómo llegamos hasta acá. El primer punto es que, a diferencia de lo que ha pasado en otros países, pues creo que el rasgo distintivo en Colombia es el peso y el legado del conflicto armado, en cómo se percibe y cómo se concibe la seguridad, ¿no? Venimos de un prolongado conflicto armado que sigue activo en varias de sus dimensiones y que ubicó la seguridad desde una perspectiva más del modelo, por una parte contrainsurgente, pero también con una fuerte influencia de la política antinarcóticos, y que tenía como la identificación de un enemigo, ¿no? En este momento, pues las guerrillas, especialmente las FARC, y eso cambia mucho, o sea, cambia o determina más bien el orden de prioridades de las fuerzas de seguridad. Ahí es importante decir que en ese estado, pues los temas de seguridad ciudadana, de la relación con los ciudadanos, con las poblaciones, está muy marcado por esa lógica y pues finalmente se termina reflejando en lo que estamos viendo ahora. Entonces el primer punto es, no perdamos de vista de dónde vienen las fuerzas de seguridad en Colombia, con la anomalía, por ejemplo, de tener la policía en el Ministerio de Defensa, algo que es inusual, pero que pues se entiende en el contexto del conflicto armado colombiano. El segundo punto que quiero resaltar es que, a diferencia de los procesos de paz en otros países, en Colombia las reformas al sector de seguridad no entraron en los acuerdos. Eso fue una manera de poder avanzar en el acuerdo con las FARC. No se tomaron medidas ni disposiciones sobre las fuerzas militares ni la policía, como pues varios de ustedes sabrán, si uno repasa distintos conflictos armados alrededor del mundo, la reforma del sector de seguridad es un punto fundamental, y esto quedó aplazado. Es decir, eso no se tocó en la mesa, eso fue casi que un punto de honor, no tomar ninguna medida respecto a las fuerzas militares y la policía. Eso, parte de eso, pues está ahora cobrando como aplazar esa discusión, porque efectivamente en este momento se necesitaría una concepción de seguridad distinta, y se necesitaría como reimaginar cuál es el papel de la fuerza pública en ese contexto. El tercer punto que quiero resaltar, tomando en cuenta lo que dijeron anteriormente, es que esto evidentemente es un problema social, es un problema político, que en varias de sus dimensiones ha tenido como respuesta pues una respuesta policial. Y eso no es particular de Colombia, lo hemos visto en distintas partes del mundo, y es que las fuerzas de seguridad terminan siendo como la manera de cómo responde el sistema político, que se siente vulnerado o se siente amenazado,
y tiene como prioridad pues como proteger el orden establecido, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque tenemos que pensar que la respuesta policial en realidad es el reflejo de una manera como pues la clase dirigente y el sistema político responde al malestar social. Y ahí se genera una brecha y una tensión muy importante. El cuarto punto, pues no debemos desconocer la coyuntura del COVID. Efectivamente, la pobreza en Colombia ha aumentado más en las ciudades que en las zonas rurales, pero además en ese marco del COVID se tomaron varias restricciones, varias medidas y también restricciones cuyo cumplimiento tenía que asegurar la policía. Y esto plantea una relación muy tensa también con los ciudadanos, pues que están confinados, que tienen distintos obstáculos digamos, medidas para poder desempeñarse en su vida cotidiana. Y esto, como ha sucedido en los otros países, pues por una parte le da más atribuciones a la policía, la recarga de funciones, pero por otra parte, pues los ciudadanos también sienten que incluso valoran que algunas de estas medidas rayan como en una perspectiva demasiado intrusiva o autoritaria. Y terminaré pues con el quinto punto, y es que, como se señalaba anteriormente, si uno quiere entender de dónde venimos, pues venimos de una movilización que quedó aplazada por la pandemia, en la cual se acumularon muchas tensiones y en la cual yo diría que en ese momento, y me podrán complementar o contradecir en este punto, pero en ese momento, pues la violencia policial y la represión por parte del Estado era una preocupación de la movilización, pero digamos, la diferencia fundamental ahora es que esto hace parte del paquete de reivindicaciones y de reclamos. O sea, ya no es un asunto que estamos preocupados por cómo responde la fuerza policial. Ahora, digamos, a los reclamos que hay y a ese malestar, pues hay una demanda muy importante diciendo hay que reformar a la policía, hay que tomar decisiones. Y eso entra, digamos, como en el punto de las reclamaciones. Eso como en términos generales desde la perspectiva de seguridad para entender de dónde venimos. Gracias. Gracias, Juan Carlos, por ese análisis que ayuda mucho a entender por qué estamos viendo esas imágenes tan violentas que nos están llegando de la represión tan cruenta en Colombia por parte de la fuerza pública. Y nos recuerda también el llamado que de la sociedad civil colombiana, el movimiento social y lo que apuntaba Diana, un llamado urgente al desmonte del ESMAD. Queremos agradecer los saludos que van llegando al chat. Invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas también por el chat. Nos llegan saludos desde Colombia, animando la solidaridad internacionalista que se va viendo y sintiendo por estos días. Saludos desde Florencia, Caquetá, y agradecen el apoyo internacional. También les recordamos que este evento está siendo grabado y que pueden poner sus preguntas en el chat. Vamos a seguir con el análisis y entonces continuar en otra ronda de 5 minutos en la que continuemos hablando de cómo se están concretando y en cifras que ya lo han ido apuntando, pero cómo se va viviendo estos 15 días de paro, la crudeza y las violaciones a derechos humanos que nos van llegando en denuncias, en imágenes, en videos. Si nos pueden contar un poco de esa situación específica. Diana, tienes la palabra. Gracias, Diana. Bueno, ya creo que Naya ha puntualizado algunas de las cifras que son pues como las que están en este momento, pues son las que tenemos las organizaciones de derechos humanos de lo que ha pasado en estos 14 días de movilización, bloqueos, plantones, velatones, cacerolazos, en donde la respuesta estatal ha sido la represión violenta, no solamente por el uso desmedido de la fuerza de los actores estatales, de policía, ESMAD e incluso el ejército, sino por la incitación a la violencia que han hecho a la ciudadanía para atacar a los manifestantes. Y eso es un caso que hemos visto en Pereira, en Cali, y bueno, en donde agentes privados y ciudadanos armados han salido a atacar a las y los manifestantes. Entonces creemos que ahí toca, pues, digamos, como que hay
todavía hay un reforzamiento de una cultura paramilitar muy fuerte que se está haciendo presente en estas manifestaciones y a la que no podemos dejar pasar por alto. Entre las cifras que señalaba Naya, hablaba de los casos reportados de víctimas de violencia sexual, y quisiera hacer una pausa para hablar de esto, y es que en estos casos va desde el acoso sexual como intimidación a las manifestantes en grupo por agentes del Estado, hasta el abuso sexual grupal por agentes del Estado en estaciones de policía, CAIS y demás. Y digamos como que esto ha sido también una recurrencia de las denuncias de las mujeres jóvenes en estas manifestaciones. También quisiera anotar que en este momento tenemos una crisis democrática porque al frente de los organismos de control tenemos funcionarios que hacen parte del partido de gobierno, y eso hace que los entes de control pues no ejerzan la labor que deberían ejercer en este momento. También tenemos unos medios de comunicación masivos que estigmatizan y deslegitiman la protesta social, y además amplifican amenazas de desabastecimiento, de violencia, de vandalismo y demás, que lo que hace es deslegitimar la protesta que está en las calles en muchas de las regiones del país. También, como lo decía al principio, se visibiliza claramente pues una cultura paramilitar aún existente en la ciudadanía, instalada desde hace mucho tiempo por las élites, que además en este contexto ha sido legitimada y alentada por el gobierno y el partido de gobierno para actuar en contra de quienes se manifiestan. O sea, esta tendencia a que se defienda el interés privado por encima de las y los manifestantes de que están defendiendo las y los derechos de todas y todos. Y pues esto acompañado al reforzamiento de un modelo neoliberal acompañado a las Fuerzas Armadas del Estado, en donde prima el bien privado por encima del derecho a la vida. Eso es lo que hemos evidenciado en estos días. Para no ser tan trágicas, aquí hay un lugar esperanzador, y es que la gente hoy está en las calles, y la gente de toda clase y todo tipo esté hoy en la calle y siga llegando. Tenemos como datos de personas que han llegado desde lugares muy apartados a centros más poblados a hacer manifestaciones, y pues a este paro cada vez se une más gente, y eso es pues como una manifestación clara de un clamor nacional, de un clamor, digamos, mucho más allá de unos sectores. Hay un repertorio muy amplio de protesta desde el arte, en los medios de comunicación, de más alternativos en las redes sociales, un apoyo internacional, mensajes de solidaridad, marchas en diferentes ciudades del mundo en apoyo a Colombia, asambleas barriales y comunitarias en donde se están llegando a estos acuerdos de qué es lo principal que se está exigiendo en este paro. Y todo el escenario nacional, desde todo el escenario nacional, no solamente en las grandes ciudades. Creo que eso es súper importante, creo que Naya ya lo dijo, yo también lo dije, lo vuelvo a repetir, creo que eso es muy importante. Hay unos pueblos muy pequeños, municipios muy pequeños en donde han salido 4 y 5 personas a hacer manifestaciones, y eso tiene una importancia política grandísima en ampliar la democracia. Entonces sí creemos que es muy importante todo lo que está pasando, y el innegable protagonismo de las y los jóvenes en estas manifestaciones, como lo decía Manel al comenzar este webinar. Gracias, Diana. Juan Carlos, ustedes en el trabajo desde el Instituto, de la Fundación Ideas para la Paz, ¿qué nos pueden contar de cómo va en estos 15 días el paro, el tema de derechos humanos? Tiene la palabra. Vale, gracias. Pues creo que ya es una redundancia decir que esto es una situación bien compleja. Ha sido un paro intenso, un paro que comenzó con unos días de escalada bien, o sea, muy fuerte, en donde pues el balance es más que preocupante. Ya hablamos o se hicieron referencia, según distintas fuentes, hay más de 40 personas muertas en las manifestaciones, se han reportado desaparecidos. También hay cientos de heridos por parte, pues en las fuerzas policiales. Y aquí digamos que en términos, cuando uno mira esto en la perspectiva de seguridad, pues es bien complejo por lo siguiente, porque ustedes van a encontrar al menos como 3 caras de lo que está pasando en Colombia. La cara que uno lo llena más de esperanza, la cara más positiva, la cara
que muestra como la vitalidad de la democracia, que es obviamente las personas en las calles, las reclamaciones, los jóvenes. Tenemos una cara que es una cara que también se pone sobre la mesa, que es la cara del vandalismo en algunos lugares. Esto, digamos, no es un hecho generalizado, se ve de manera más concentrada. Y hay una cara que es una cara que yo encuentro distinta a lo que ha pasado en otros países de América Latina, y es como una violencia también organizada en términos de, por ejemplo, se han quemado simultáneamente CAIs, que son como pequeñas estaciones de policía, y entonces digamos que esto en la narrativa se empieza a mezclar, ¿no? Y entonces hay toda una lógica en términos de tratar de mezclar el vandalismo y estos hechos contra la fuerza pública con la movilización ciudadana. Y eso bajo una perspectiva en donde hay una suerte como de teoría de la conspiración o una suerte de narrativa de la conspiración que narra este momento como muy vital para la democracia colombiana, como un intento de desestabilización del sistema político, en donde la institucionalidad se siente atacada, en donde la fuerza pública percibe de alguna manera que esos manifestantes los percibe como enemigos o como contrarios y digamos como una amenaza para las instituciones. Y entonces creo que hay que ser muy conscientes también de, digamos, sería mucho más fácil explicar esto como un Estado represor y unos ciudadanos que activamente, pero en el intermedio hay unas, en términos de la seguridad, unas manifestaciones bien complicadas. Quiero decir que ninguna de estas factores que he dicho, pues justifica obviamente el excesivo uso de la fuerza, pero me parece importante ponerlo en este espacio en términos de las distintas capas que hay en este momento en Colombia. Un segundo punto que quiero resaltar, y es que esto tiene una dimensión local. Si ustedes miran, las manifestaciones han tenido una cara distinta en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga, en Cúcuta. Seguramente ustedes en los medios han visto mucho más presente lo que ha pasado en Cali, que es distinto a lo que ha sucedido en Medellín o lo que no. Entonces digo esto porque esa relación local es muy importante entenderla cuando uno piensa en la conexión o la relación policía-ciudadanos, ¿no? Porque tendríamos que preguntarnos por qué en Cali hay una dimensión distinta de la violencia y la represión. Ahí nos tendríamos que remitir a asuntos estructurales, a desigualdad, a una tensa relación. Incluso la protesta tiene una cara muy barrial, incluso en algunas zonas. Yo quisiera como redondear este momento para decir también que no nos olvidemos de la dimensión rural, y efectivamente en la dimensión rural la protesta social y la movilización está muy conectada todavía con la implementación del acuerdo de paz. Este es un punto que yo también quiero poner sobre la mesa porque a mí me parece que antes, en las movilizaciones, en el capítulo anterior, la implementación del acuerdo aparecía como una de las primeras líneas, ¿no?, de las reclamaciones. Y ustedes veían muchos manifestantes con el tema del asesinato de líderes sociales, exigiendo la implementación del acuerdo. Yo ahí pongo como este punto también aquí en la discusión, y es mi impresión, pero ustedes lo podrán corroborar o dar una perspectiva distinta, y es que yo siento que se está como urbanizando la discusión, es decir, que esto está como muy metido en las ciudades, temas de empleo, de educación, de salud, que son muy importantes, pero a mí me parece que la implementación del acuerdo en el ámbito urbano ha perdido un poco de fuerza como reclamación, mientras que en las zonas rurales sigue siendo muy activo. Y yo creo que hay que poner una alerta ahí, porque haríamos muy mal si esto finalmente termina siendo una discusión de las ciudades, una discusión que se resuelve en esas agendas más urbanas, y volvemos como a replegar o dejar a un lado la agenda más, pues digamos, de las zonas más periféricas y rurales. Yo terminaría diciendo que en este momento actual los actores implicados están como en un dilema fuerte en términos de cómo salir de la crisis.
que creo que se ejemplifica sobre todo con las decisiones que pueden o no tomar los coordinadores del paro, ¿no? Porque fíjense que estamos en un momento en donde ya en algunas ciudades hay desabastecimiento por los bloqueos, ¿no? Pero por otro lado, pues los organizadores del paro pues tienen también muchas reservas de que si la movilización se para y se entra en una conversación con el gobierno nacional, algo vaya a pasar y vayan a poner la misma atención, ¿no? Entonces estamos como en ese momento difícil en donde si seguir con las movilizaciones, a pesar de que ya se están, o sea, de que se puedan crear resistencias en torno a la movilización, justamente porque hay carencia de alimentos, hay carencia de ciertas cosas, o pues abrir la puerta pues también a la discusión y la conversación con el gobierno nacional. Gracias, Juan Carlos. Ahí vas aventurando algunas cositas que vamos a también hablar en la tercera ronda. Naya, ustedes desde el trabajo del colectivo Orlando Fals Bota, que trabaja en el tema de desaparición forzada, ¿cómo están viendo específicamente? No quiero contextualizar mucho tu respuesta, pero que nos contaras del tema de desaparición forzada, que hace mucho no veíamos cifras de personas detenidas desaparecidas, unas cifras tan grandes. Si nos podrías contar un poco. Gracias, Naya. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Es que me parece... Ya, antes escuchaba un poquito mal. Bueno, primero yo quería añadir a lo que se ha venido diciendo. Me parece muy importante esto último que se habla de la relación entre esta movilización más urbana y la movilización del campo. Porque lo que nosotros analizamos desde el Movimiento de Derechos Humanos es que se ha pasado por primera vez, además con esta tecnología, con redes sociales, con la gente con cámaras, a esa violencia que siempre ha existido en el campo, la estamos viendo hoy en la ciudad. Pero nosotros no podemos olvidar que el comportamiento de las fuerzas militares y de seguridad que estamos viendo hoy de forma descarada en las ciudades, con prácticas de paramilitarismo, con infiltración de las marchas, con detenciones arbitrarias, es la violencia que ha vivido las comunidades campesinas en los territorios afectados por el conflicto a nivel histórico, y creemos que esa lectura también la están haciendo los jóvenes, y por eso también hay tanto dolor con lo que se está viviendo, porque no olvidamos que justamente hace unos pocos meses la Jurisdicción Especial de Paz sacó la noticia al mundo de que eran 6.402 los casos de personas ejecutadas de forma extrajudicial y presentadas falsamente como guerrilleros y guerrilleras muertas en combate, y que esto es un escándalo mundial, y por eso incluso estamos en observación por parte de la Corte Penal Internacional desde el año prácticamente de 2004-2005. Es una práctica generalizada, y es una práctica también generalizada la desaparición de personas. Nosotros hemos hablado y hemos dicho de más de 100.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto. En esta semana justo tuvimos una reunión con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Se habla de una cifra de van por los 112.000. Estas cifras pueden ser mayores. Nosotros hemos reportado cómo desde las cifras oficiales se habla de 26.000 cuerpos de personas sin identificar en cementerios públicos de Colombia, sin ninguna política pública para saber quiénes son. Y lo que estamos viendo en estos 15 días, que es una cifra muy alarmante, una denuncia de 471 personas desaparecidas. Hemos hecho la denuncia a nivel internacional el día de ayer, pero hubo una reunión también con Defensoría del Pueblo y con Fiscalía la semana pasada, y hemos recibido una muy desafortunada respuesta de que no se acepta esa solicitud de mecanismo de búsqueda urgente porque se considera improcedente, porque las organizaciones no presentamos pruebas de que esas personas realmente están desaparecidas, y que ellos ya depuraron una lista y que realmente solo abren investigación sobre 168, o sea, solamente 168, que es un escándalo, es una cifra realmente muy, muy alta. Hemos visto que estas desapariciones además tienen que ver con detenciones arbitrarias, o sea, en la mayoría de casos lo que ha pasado es que arbitrariamente han detenido y sin garantizar los derechos humanos y los derechos a un procedimiento judicial justo,
estar desbordado el movimiento de derechos humanos acudiendo a todos los puntos del país a saber y averiguar qué es lo que está pasando con las personas que están siendo detenidas de forma arbitraria. Entonces sí me parece muy importante esta vinculación desde como nosotros lo vemos, no es desligado del conflicto, lo que la práctica represiva es la práctica que se vive en el campo, pero que muchas veces en el campo la gente no tenía ni celular ni redes sociales para mostrárnoslo al país. Hoy sí. Y, y lo que quería también añadir es que se han sumado muchas reivindicaciones, pero yo sí veo una muy importante, y es que la gente está pidiendo la participación política, que es uno de los puntos del acuerdo, la reforma un proceso de democratización que realmente es necesario. Y en esto es muy curioso porque se juntan sectores muy distintos, por ejemplo, el sector de los transportadores frente a la reivindicación de los peajes, ¿no? Que es como una cosa que uno diría no está muy relacionada con lo otro, pero sí hay una capacidad que ha tenido la población colombiana de darse cuenta que en pandemia la corrupción creció y el robo del dinero público que podía estar destinado para satisfacer las necesidades de las personas más empobrecidas se destinó para usos impropios y en un ambiente general de corrupción y de beneficios a los sectores más ricos de este país. Gracias, Naya. Antes de pasar a la tercera ronda de preguntas, quisiera avisarles que teníamos anunciado y la esperanza de que iba a participar un representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, pero iba a hacer una intervención desde la fila cero, pero ha tenido que abandonar la sesión porque tienen una manifestación a las puertas de su instalación y que se estaba intensificando y han debido salir para atenderla. Les recordamos que tienen en el chat la posibilidad de presentar preguntas y poner inquietudes que vayan surgiendo. Para la tercera pregunta, que es obligada, es que nos compartan su análisis sobre perspectivas, expectativas, desafíos con los que se pueda aventurar una salida la mejor posible de la actual situación de movilización tan reprimida. ¿Qué podríamos aventurar? Y por supuesto, si en ellos nos pueden compartir también, por supuesto, el papel de la comunidad internacional en ello. Vamos a empezar, si les parece, entonces, por Juan Carlos. Juan Carlos, cuando quieras. Vale, pues creo que ahora la perspectiva es muy incierta. Quien, digamos, se atreva como a predecir un poco lo que va a pasar en este momento es muy difícil, pero toquemos algunos puntos que creo que son urgentes. El primero de ellos es cómo desescalamos el actual momento. ¿Qué significa eso? Es decir, cómo hacemos que la violencia baje, se detenga y que la represión policial no tenga estas formas. Y creo que ahí hay una prioridad, ahí hay distintos esfuerzos, sobre todo en lo local, para tratar de desescalar este momento, desescalar las tensiones, tratar de generar cierta confianza y que la movilización social tenga unas condiciones para que pueda pues fluir y permanecer. Y digamos que ese es el punto principal. ¿Cómo hacemos para que este momento tan, digamos, con estos niveles de violencia, podemos llevarlos a un curso en donde la conversación siga, los desacuerdos se procesen de otra manera, y donde no haya lugar para que en Colombia sigamos con estas intenciones o con estas manifestaciones de de procesar los desacuerdos políticos por por la vía de la violencia? Entonces creo que ahí la comunidad internacional pues tiene un papel muy importante. Naciones Unidas ha entrado como a jugar un papel ahí, pero también en lo local, pues ustedes pueden ver en Cali, en Medellín, en Bogotá,
cómo la iglesia, por ejemplo, está tratando de tener un papel en términos también de desactivar. Entonces creo que ese es el primer punto, como por ahora pensar en que, de acuerdo, el tema estructural es un tema que va a durar varias semanas de discusión. Yo creo que al gobierno de Iván Duque igual todavía le queda más de un año. No creo que esto vaya a tener como que las discusiones se van a resolver en ese momento. Muchas de ellas van a empalmar o van a derivar en la próxima campaña por la presidencia. Lo segundo que quiero decir es que yo en este momento no veo, para decirlo francamente, mucha disposición para abrir el tema de seguridad y reformas al tema de seguridad. No creo que en este momento tampoco haya mucha disposición para hablar de reformas a la policía. Creo que si ustedes miran la historia de Colombia, pues, ha habido varios intentos de reforma a la policía. Esas reformas sobre todo se han hecho desde la misma policía, desde adentro. Y si tuviéramos algún resultado positivo del actual momento, es que la discusión sobre la seguridad, sobre qué es la seguridad, para quién es la seguridad y cuál es la policía que necesitamos, empiece a abrirse a la ciudadanía. Es decir, que más voces, yo tengo la impresión que finalmente el tema de la policía y de las fuerzas militares ha sido muy liderado obviamente por las organizaciones de derechos humanos, pero esto no hacía parte necesariamente de una agenda social más amplia, una agenda ciudadana más amplia. Aquí los distintos sectores han empezado a confluir y a decir, hay que cuestionarnos sobre el accionar policial, hay que cuestionarnos sobre para quién es la seguridad, cuál es la seguridad que queremos, y yo creo que eso es una oportunidad. No es una oportunidad fácil, no es una oportunidad que se va a resolver ya, pero digamos esa semilla ahora está sembrada y yo estoy casi seguro que en la próxima campaña presidencial esto va a ser uno de los temas centrales. Y quiero pues abordar el tema de la implementación del acuerdo y la agenda de paz. Y ahí veo yo como dos caras. Una cara de riesgo y de vulnerabilidad, y es que la agenda de paz termine subsumida en una agenda mucho más grande de discusiones estructurales que, como dije antes, tengan una cara más urbana y que la implementación del acuerdo termine siendo que pase de ser como un tema central en el sistema político colombiano a un tema que hace parte del paquete de las cosas que hay que solucionar, ¿no? Y eso sobre todo para los sectores rurales y para los territorios más afectados por el conflicto armado, pues podría ser un espacio muy riesgoso, porque tengamos en cuenta, y esto lo quiero resaltar, el Estado colombiano sigue siendo un Estado con capacidades muy limitadas. Este Estado que es parte de la OECD, este Estado en donde se habla de la economía naranja, este Estado que a veces aparece con titulares como que pretende ser el Silicon Valley, el latinoamericano es un estado que sigue siendo un estado con muchas limitaciones, una economía en donde la pobreza ha aumentado en medio del COVID y tenemos un estado con una cobija muy cortica. Es como esas cobijas de avión en donde si uno se tapa la cabeza se destapa los pies. Es decir, es un estado con muchas restricciones. Dicho eso, también, y quiero terminar con esta nota, con esta nota un poco más positiva, y es que también podríamos tener una oportunidad para que la implementación del acuerdo empiece como a ganar tracción y se le preste más importancia en esas zonas también más rurales. Yo quiero decir que en estos días he tenido conversaciones con distintos funcionarios en donde, digamos, hay como la disposición o la necesidad de que el gobierno empiece como a mostrar resultados de manera más clara. Hay una presión sobre eso y yo creo que eso podría generar una energía positiva, un momento positivo para la implementación del acuerdo de paz. Entonces digamos que estamos como en esos dos momentos en donde la cooperación pues tiene un papel muy importante. La cooperación tiene un papel importante en visibilizar este tema, en seguir insistiendo en la implementación del acuerdo de paz y tal vez si miramos esto desde la perspectiva de largo plazo, no es que el acuerdo de paz ahora se está interrumpiendo y la implementación del acuerdo de paz llega un momento
como un momento también difícil para Colombia, sino que estas, digamos, la paz como un continuo en donde hay avances, hay retrocesos, pero que al final la cooperación pues siga empujando, pues porque al final del día la paz en Colombia pasa porque atendamos un tema fundamental en Colombia, que es el tema de la desigualdad, y un tema fundamental en Colombia, que es la dignificación de los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos sean tratados dignamente por parte del Estado. Que en esa agenda aparezca eso como un asunto central. ¿Cómo hacemos para volver, para tener ciudadanos dignificados? Gracias, Juan Carlos. Naya. Bueno, pues es difícil en 5 minutos resumir todo lo que creemos que se puede hacer. Pero yo quiero comenzar diciendo lo que ya se logró, y es que esta movilización ciudadana protagonizada por los jóvenes y protagonizada por las víctimas, porque en últimas lo que más nos ha movido en este momento ha sido ver tantos jóvenes, y un homenaje a ellos, a todos los caídos. Pero logramos que se retirara la reforma tributaria totalmente arbitraria e inconveniente en este momento. Yo digo logramos porque también estamos en la movilización, aunque sobre todo han sido los jóvenes. Ha habido logros como que renunció el ministro de Hacienda que hizo esta propuesta. Estaba confirmando ahora que también la ministra de Relaciones Exteriores, fuertemente cuestionada porque incluso hizo acusaciones de que estas movilizaciones eran infiltradas por el terrorismo. También se ha tenido que retirar, y hay un momento en el que estos avances creo que son significativos, porque también es como de que esto no es sin salida y sin sentido, sino que todo ha tenido una causa y también unos resultados esperados. Creo que este es un momento también de oportunidad para que en nuestro país se dé un debate de fondo que no se ha dado, y ojalá con acompañamiento de la comunidad internacional, que es el debate sobre el racismo en Colombia. Nosotros, ese es un tema que no lo hemos querido abordar porque nos molesta, porque además casi siempre no tienen la palabra en este país las comunidades negras e indígenas. Lo decía antes la compañera Diana que hablaba, pero lo que ha pasado en estos días es muy fuerte. Aquí se han tumbado las estatuas de los conquistadores, entre comillas. Están los indígenas Misak en la calle tumbando esas estatuas y diciéndole al país: espérense, que este es el momento en el que tenemos que dar discusiones de fondo profundas sobre el modelo de país y cómo se ha construido este Estado, sobre el genocidio, incluso sobre la violencia sexual contra las mujeres indígenas que fueron violadas por los llamados conquistadores, y de repente la gente está pidiendo un espacio para dar estos debates, así como sobre el racismo, y lo quiero traer porque no tuve tiempo de decirlo antes, porque lo comentaba Diana en Cali, pero es que no olvidemos que Cali es el lugar de llegada de miles y miles y miles, por no decir cientos de miles, de personas desplazadas del conflicto armado en el Pacífico colombiano, de Tumaco, de Buenaventura, de otras zonas, y está en las zonas más excluidas de Cali, en donde se ha ensañado la violencia, porque además es una violencia con un carácter muy racista, ejercida sobre todo con unos discursos de odio fomentados desde personas con responsabilidades políticas, que están diciendo que es válido que las personas civiles salgan armadas a disparar a personas precisamente porque son negras, porque son indígenas y porque son pobres. Entonces creo que ese es un debate de fondo en el que la comunidad internacional y la cooperación puede ayudarnos a dar salidas que obviamente no serán para el corto plazo, pero que serán las necesarias para que realmente consolidemos la paz en el país. En tercer lugar, yo sí creo que es el momento de que haya un debate sobre la reforma necesaria del sector de la seguridad y de la justicia, porque uno de los problemas en Colombia no solamente es el actuar de las fuerzas de seguridad, sino también de la impunidad. Y hay un momento muy de oportunidad, que es el de la Jurisdicción Especial de Paz, y esperamos que también se apoye, se siga apoyando. Sabemos que las agencias que están acá están apoyando la jurisdicción, se está apoyando a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda, pero es muy importante, por un momento, por favor.
pero es muy importante continuar apoyando también a las organizaciones y a las comunidades que nos la estamos jugando para que esta implementación sea realmente con la centralidad de las víctimas. Como oportunidad también, finalmente, 2 puntos, la diáspora colombiana. Quiero saludar acá a todos estos amigos, amigas, compañeras que están desde todos los rincones del mundo acompañando la movilización, haciendo incidencia política y diciendo a los gobiernos de los países de acogida, no olvidemos que somos 5 o 6 millones de personas, de colombianos y colombianas que hemos tenido que salir de nuestro país por este contexto, porque es un contexto de décadas, y que están tomando la voz y que están dando un mensaje, y yo creo que son cada vez un actor más clave para la reconstrucción de nuestro país, y le veo muchas posibilidades a todo lo que esta diáspora puede hacer para la consolidación de la paz en Colombia. Y la última cosa que sí, no puede parecer que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, porque uno de los temas de movilización en lo rural que también comentaba aquí Juan Carlos, es contra las políticas represivas frente a la erradicación forzada y las aspersiones con glifosato, tanto terrestres como aéreas. Pongámosle atención a eso y les encargamos de forma muy encarecida, es el momento de debate. El glifosato se ha demostrado que es un veneno que tiene un alto contenido contaminante contra la naturaleza, pero también contra las plantaciones lícitas, y ustedes como cooperación que están apoyando que acá la gente tenga otras oportunidades de desarrollo de los cultivos lícitos. Es muy grave lo que está sucediendo. Yo no entiendo cómo en este contexto de pandemia mundial, de afectaciones a la salud y de conflictividad social, el gobierno sigue insistiendo en eso. Ahora conseguimos desde el trabajo que nosotros hacemos en Tumaco que se suspendan las erradicaciones forzosas, pero es muy importante que la comunidad internacional apoye el cumplimiento de los puntos de planes de desarrollo con enfoque territorial y los planes de sustitución voluntaria en los territorios en conflicto. Gracias, Naya. Diana, ¿podrías tú concluir esta ronda? Bueno, yo creo que Naya y Juan Carlos han puntualizado varias de las cosas que creo que están muy en la agenda hoy. Pero yo sí quisiera decir que ninguna salida es fácil en este momento. O sea, no es fácil ni va a ser de la noche a la mañana que se va a solucionar el conflicto que hoy está pues presente en Colombia, que hemos estado presente, que simplemente es una manifestación de lo que está allí latiendo desde hace mucho tiempo. Sí creemos que es importante retirarle completamente al ejército del control de las protestas y ordenarle a la policía que se abstenga de utilizar armas de fuego y otro tipo de armas que puedan atentar contra la vida de las y los manifestantes. O sea, creemos que eso es un clamor primordial para que cese, digamos, la violencia estatal en las calles. Y un mensaje urgente, nosotros sí creemos que es un momento sabemos que hay una propuesta de reforma a la policía que no se ha tramitado desde el 2019, que surge a partir del 2019 y no se ha tramitado, y que la policía ha dicho que tiene efectivamente pues como defectos de forma que por lo cual no se puede tramitar. Pero sí creemos que es importante hacer este llamado urgente y esa solicitud de acompañamiento también a pedir y exigir una solicitud de la construcción amplia de una reforma a la policía y su depuración y el desmonte del SMAT. Creemos que sí es muy importante en este momento volver sobre esas solicitudes que también están en la calle. También consideramos que la diversidad de las demandas y los actores que hoy están en las calles hace que sea una tarea muy difícil sentar unos acuerdos rápidos y concretos, pero también creemos que para esto es necesario construir espacios de diálogo nacional que permitan la ampliación de la democracia. Y no solamente en Bogotá, creemos que un diálogo en Bogotá es absolutamente inútil e inerme en este momento cuando, como decía Juan Carlos, cada región y cada ciudad y cada municipio tiene unas agendas propias y cada comunidad que está en la calle tiene una agenda propia. Creemos claramente que un diálogo construido desde Bogotá no va a ser la salida para este conflicto hoy. Y también un llamado muy importante a que las y los jóvenes que están en la calle hoy poniendo el cuerpo, poniendo las ganas, poniendo el arte, poniendo todo, sean escuchadas y escuchados.
que sean ellas mismas y ellos mismos quienes se representen. Nosotras trabajamos con mujeres jóvenes en muchos lugares del país que nunca son escuchadas en este tipo de lugares de participación política, que su palabra siempre es acogida por otras y otros y no son escuchadas y escuchados desde sus agendas y sus propias construcciones culturales y políticas. Creemos que es momento de escuchar a las y los jóvenes que son quienes están en la calle hoy, acompañado de otras y otros, claramente como decía Naya, pero que son quienes están avivando esta fuerza que hoy está en la calle. También creemos que tiene que haber un llamado a la comunidad internacional para condenar y sancionar en lo posible al Estado colombiano por los crímenes de Estado que se han incitado y cometido por parte de la fuerza pública, como acciones sistemáticas de criminalización de la protesta social y la defensa de los derechos humanos, no solamente por los actos, lo que decíamos, no solamente los asesinatos, las violaciones y demás, sino también la incitación a cometerlos. O sea, porque también ha sido la incitación constante a cometerlos por parte de otros actores de la ciudadanía. Creemos claramente que el gobierno colombiano responde a dos factores determinantes desde la comunidad internacional. Uno es el apoyo de los acuerdos económicos, o sea que por ahí es por donde se puede hacer presión, y el otro es el retiro del apoyo militar. Entonces sí creemos que la comunidad internacional puede hacer mucha más presión para que esas sanciones se den y para que de esta manera pare la represión. Bueno, gracias a los tres, a las tres por el manejo del tiempo y por todo este análisis tan profundo, tan sesudo, tan bonito desde vuestras experiencias y desde los territorios, sobre todo, que es un tema que nos gusta que se trate. Vamos a empezar, si les parece, por la ronda de preguntas. La propuesta es que la voy leyendo y entonces vosotras tomáis la voz y me vais indicando quién quiere contestarla. En este momento tenemos 7 preguntas, entonces por el manejo del tiempo, si quieren la leo y nos vamos rotando las preguntas. Hay una primera pregunta que plantea, ¿por qué llegan las fuertes represiones si las manifestaciones son pacíficas? ¿Hay algún motivo para reprimir lo pacífico? ¿Alguien se anima? Yo, si quieres, yo creo que digamos, aquí puede haber una explicación nacional, digamos, de este mensaje de que es necesario proteger las instituciones y estabilizar, es decir, el control, ¿no? Controlar la situación, ese es el mensaje, y eso puede legitimar ciertas formas. Pero yo también creo que acá, aquí tenemos que aprender una lección, y es que en las últimas manifestaciones, en las de antes de la pandemia, ya se había visto que podíamos llegar a un momento como este. Es decir, se había visto que este escenario podía pasar y en realidad se preparó muy poco esta situación. Lo que la evidencia indica es que la posibilidad de prevenir estos hechos se trabaja antes de las movilizaciones. Es decir, estos son procesos en los cuales uno puede prevenir esto, pero cuando ya empiezan las movilizaciones y empiezan estos hechos, esto es como una bola de nieve que es muy difícil de parar, ¿no? Entonces creo que una de las lecciones aprendidas, porque es posible que ahora volvamos a un ciclo, digamos, de desescalada, en donde las partes, digamos, las manifestaciones siguen, pero no estamos en estos niveles, pero todo parece anticipar a que podemos volver a tener un momento como este. Entonces lo que quiero decir es que separando, digamos, esta perspectiva nacional del discurso, que me parece muy importante, también tenemos que tener en cuenta que en lo operativo, en lo práctico, las condiciones para evitar esto de nuevo, para que eso no ocurra, se preparan antes. Una vez empieza la movilización, cualquier hecho puede empezar un proceso de escalada en donde ya detenerlo en ese momento en la práctica va a ser muy difícil. Eso no solamente lo muestra la evidencia en Colombia, sino la evidencia en distintas partes del mundo. Entonces yo creo que ahí hay una lección aprendida que tenemos que tener en cuenta para, pues, evitar que sucedan otra vez estos hechos. Gracias, Juan Carlos.
Hay otra pregunta que habla sobre el contexto regional y la pregunta concreta es, ¿sería posible que la actual crisis derive hacia una fórmula parecida o similar, salvando las distancias y diferencias, con lo que ha sucedido en Chile en el último año? Naya, ¿podrías aventurarte tú a contestarla? Bueno, yo solo una cosita sobre la pregunta anterior, y es que yo sí creo que acá en los análisis se han hecho, se ha dicho también en lo que hemos conversado, y es que estos crímenes de odio, que es por ejemplo esa respuesta brutal hacia personas civiles que están en manifestaciones pacíficas, son antecedidas por discursos de odio, y esto lo hemos aprendido de otros conflictos, lo sabemos incluso de genocidios que se han cometido, y ahí tenemos que poner mucha atención porque llegan con mucha rabia algunos policías, uno no puede decir que son todos, pero muchos, porque eso está grabado, está firmado, no se puede negar, llegan con mucha rabia a las manifestaciones. En buena medida, además, acá se ha llamado la atención sobre el papel de las escuelas de formación para las fuerzas de represión, las fuerzas de policía y ejército, que incluso han llegado con influencias de personas neonazis o nazis directamente, como para hablarlo, por ejemplo, vincularlo con esta pregunta. Y es que aquí en estos días se ha denunciado cómo ha venido a hacer escuelas de capacitación a la fuerza pública, un neonazi chileno que ha reconocido que él cree y acepta el pensamiento nazi como una forma normal de entender el mundo. Eso no debería ser aceptado en ningún país, y aquí eso tiene unas consecuencias. En cuanto a la salida, pues ojalá los responsables políticos de este país tuvieran la grandeza de llamar a un gran diálogo nacional y ceder a escuchar a la juventud y a hacer reformas en procesos como una constituyente u otras, ¿no? Pero la verdad es que el contexto es muy complicado y en general vemos con preocupación que pueda ser más regresivo que otra cosa, por ejemplo, un llamado a una asamblea constituyente en este contexto. Nos parece que la salida sí es al diálogo, pero también hacia el diálogo, como yo estoy de acuerdo en lo que plantea Diana, que sea un diálogo en los territorios y un diálogo que se oriente hacia la implementación de buena fe de los acuerdos de paz. Muchas gracias, Naya. Diana, tengo una pregunta para ti, tú como comunicadora social. La pregunta es cómo vencer la desinformación y la manipulación de la realidad mediante el lenguaje. Los ciudadanos pierden la vida, pierden la vida, lo señala, resultan muertos o son alcanzados por las balas, como lo señalan como eufemismos de los medios de comunicación. Y estos medios nunca señalan claramente que han sido asesinados. Yo creo, lo mencionaba antes y creo que hoy estamos ante que los medios de comunicación masivos, este es el tipo de discursos que manejan y también discursos atemorizantes para que la gente no salga, pero además para que esas protestas sean reprimidas por la misma ciudadanía. O sea, entonces, bueno, digamos como que cómo vencerlo es muy difícil también, pero creo que han existido y se han comenzado a fortalecer medios de comunicación alternativos e incluso muchas de las organizaciones de defensoras de derechos humanos han fortalecido también sus propuestas comunicativas para dar a conocer realmente lo que está pasando en las calles. También creo que la fuerza de las redes sociales hoy es innegable para un lado y para el otro, tampoco es todo positivo, pero que poder grabar hoy en día las acciones de la policía, poder grabar a quienes atentan contra las y los manifestantes, poder grabar las infiltraciones de la policía en las manifestaciones para cometer actos vandálicos y demás, creo que ha sido fundamental para que se conozca lo que está pasando en el país. También creo que eso es lo que se está viendo hoy a nivel internacional, que lo están viendo también las y los jóvenes en otros lugares del mundo, que se están enterando por redes sociales de lo que está pasando. No sé si conozcan mucho, pero bueno, acá ha sido muy fuerte este lugar de las K-popers, que son las seguidoras y los seguidores de bandas de pop coreano que han comenzado a disputarse los espacios también
en redes sociales de estos discursos de odio, como lo decía Naya, porque efectivamente la acción militar y la represión no solamente es en las calles y directa, sino que todos esos discursos de odio alimentados día a día desde los medios de comunicación masivos, incluso contra las y los indígenas, en lo que vimos el fin de semana, fue toda una campaña de estigmatización 2 días después, en contra de lo que venía a ser la minga indígena en Cali, pero además también una represión absoluta contra las y los jóvenes, una estigmatización de la población venezolana migrante. Entonces también creo que lo que se tiene que hacer es comenzar a hablar de otros discursos, nosotras y nosotros en los diferentes medios, y también comenzar a promover ese tipo de contenidos en las redes sociales. Muy bien. Juan Carlos, tenemos una pregunta para ti. Ayer Duque anunciaba que se investigarían algunos casos aislados de abuso de autoridad por parte de la policía. ¿Cómo valoráis estas declaraciones y es esta la respuesta al cambio que necesita la policía? Bueno, la respuesta concreta es no. Esa entrevista ha dado mucho de qué hablar, porque básicamente se sigue con la perspectiva de las manzanas podridas, ¿no? Que son como unos casos especiales, unos casos puntuales sobre los cuales ya se están tomando sanciones, pero hay muchas preguntas sobre la capacidad que tienen los organismos de control y la capacidad que tiene la propia policía para manejar situaciones que en realidad ya muestran muchos síntomas de que es un problema más sistemático, es decir, que no estamos hablando de unos casos puntuales, sino que realmente aquí el tema de fondo es cómo se piensa y se desarrolla el concepto de seguridad y finalmente a quién se protege y cómo se establece esa relación de autoridad y legitimidad con la ciudadanía. Entonces, pues yo creo que mientras que sigamos con la respuesta de que estos son casos puntuales y que se van a tomar sanciones que son muy importantes, estamos evadiendo pues la pregunta de fondo. La pregunta de fondo y es ¿por qué ya tenemos casos reiterados en donde están las condiciones para que esto vuelva a ocurrir con una pues señalamiento y un reclamo muy importante en términos de que haya una justicia clara y que estos casos no queden en la impunidad? Entonces creo que ahora, para entender como el momento actual, creo que cada vez hay más sectores de acuerdo en decir, no, esto no es un tema ni siquiera se va a solucionar esto con cursos de formación, ni se va a solucionar con que hagamos un mejor protocolo. Aquí ya la reflexión es, esto es un tema de fondo que tenemos que atender para que estos hechos pues no se repitan. Bien, gracias Juan Carlos. Hay otra pregunta, Naya, si la puedes contestar tú. Preguntan si puede ser que estos movimientos, creo entender que son los movimientos sociales ahora o el movimiento que se va viendo ahora en la calle de movilización, si estos movimientos cristalizan en una alternativa política a centro democrático en las elecciones del próximo año. Pues ahí es también como difícil tener la bolita ahí de cristal para poderlo decir, pero sí vemos un cambio, obviamente los cambios en las preferencias políticas de las comunidades de los países son lentos, ¿no? Pero ya en las elecciones de hace 3 años se vio un cambio importante, significativo, por primera vez una alternativa más desde la izquierda, una coalición tuvo una votación histórica que nunca había tenido en las décadas anteriores. Eso puede indicar que para el próximo año también pueda esa tendencia vaya en aumento. Yo sí creo que estamos viendo, pues ese sí es mi análisis ya más personal, el fin del uribismo, creo que se está desmoronando. Hay una gran cantidad de personas que en un momento creyeron en esa apuesta
y la votaron y la siguieron y la consolidaron, pero que en toda esta crisis que se ha generado, tanto de empobrecimiento como política como social, ha llevado a que se vea una posibilidad de cambio. Lo que pasa que va a ser muy importante que sea un cambio también en el ámbito legislativo, y ahí hay yo veo unos liderazgos impresionantes, realmente. Colombia está mostrando hoy en las calles que lo que hay aquí es una gran cantidad de gente con grandes cualidades políticas y con gran valentía para poder asumir el país que nos merecemos. Diana, por último, una pregunta para cerrar ya la ronda y el debate. Una pregunta y un comentario muy pertinente en un escenario donde están sentadas agencias autonómicas de cooperación. La pregunta es, ¿consideran que el horizonte planteado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, son suficiente escenario para introducir dinámicas de transformación desde los proyectos de cooperación? ¿La actual situación revela la necesidad de replantear los esquemas? Muy complicada. Muy complicada, y cualquier cosa pido apoyo de mis compañeras, de mi compañera y compañero de debate. Yo creo que efectivamente hay unas prioridades que hoy tiene el país que quedan en evidencia con todo lo que está pasando, que ese acompañamiento de la comunidad internacional también y de las agencias tiene que ser también por las necesidades que planteen las comunidades desde los territorios. Creo que no solamente se camina hacia los objetivos de desarrollo sostenible, o que no son solamente esos el objetivo, sino realmente la vida digna, como también lo planteaba Naya, o sea, como la situación, y Juan Carlos, como el logro de una vida digna y el Estado que dignifique la vida de las y los ciudadanos. Y en ese camino creo que necesitamos el apoyo y la compañía también de las agencias y de la cooperación. No sé si es solamente sea ese el objetivo y el camino. Eso es lo que dudo. No sé si todas y todos tengamos en la cabeza lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, y que por eso la gente esté hoy en las calles y demás. Creo que tenemos diferentes maneras de llegar a eso, diferentes lugares de donde partir para alcanzarlo, y creo que eso es lo que se tiene que leer hoy, las diferencias y la desigualdad desde donde estamos partiendo para esos objetivos. Auxilio. Juan Carlos y Naya. No, Juan pues Carlos, yo ¿quieres quería, decir algo? a propósito de esta pregunta, recientemente Mariano Aguirre publicó un informe sobre, digamos, si la agenda de la protesta social en Colombia es una oportunidad para la cooperación internacional. Y uno de los mensajes que Mariano pone ahí en este informe, y creo que es muy importante, es, independientemente si estamos de acuerdo con los objetivos de 2030, que creo que difícilmente uno no podría estar de acuerdo con esa agenda, es cómo logramos para tener una agenda de cooperación más equilibrada, porque buena parte de la agenda de cooperación se ha resuelto desde arriba hacia abajo. Y hablo de la cooperación más clásica, ¿no? Y entonces está como esta tentación de que esto se va a resolver con un pacto, con un acuerdo en Bogotá, y hay que mediar y traer a todos los sectores, ¿no? Como la perspectiva más clásica, pero finalmente yo creo que el sistema político colombiano hoy es mucho más plural y complejo, y que al final la cooperación internacional habría que equilibrarla también con una perspectiva, y yo entiendo y sé que este grupo se siente mucho más cómodo con esa perspectiva, que es una perspectiva de abajo hacia arriba, porque al final del día, la única capacidad de que este cambio y esta transformación sea sostenible es si se generan capacidades locales y si hay un proceso de apropiación por los actores locales. Eso no se va a resolver solamente con un pacto político. Entonces, creo que mi punto pues, a destacar es necesitamos equilibrar esa cooperación. ¿No? Una cooperación que también empiece a tener mucha más fuerza de abajo hacia arriba, y creo que este momento es una oportunidad para reconocer otras voces, reconocer otros liderazgos y entender que el sistema político colombiano está pidiendo a gritos no ser tan centralizado,
sino tener conversaciones más diversas, con más actores que participen en una agenda que sea mucho más igual en términos de acceso a los recursos y también en términos de la voz que determina finalmente el curso de la democracia en Colombia. Sí, yo estoy ahí para, solo añadiría una cosa. Creo que nosotros, bueno, incluida yo, muchos de los que estamos acá, incluida la cooperación, teníamos tantísimas expectativas en el tema de implementación de acuerdo de paz y creo que hay que seguirlas teniendo, pero para conseguir cualquier objetivo de cambio en este país es necesario proteger la vida de los líderes y las lideresas sociales que están, que serán los que harán posible la implementación de todo lo demás. Ese es un gran desafío. Nosotros, por ejemplo, como organización, nos habíamos centrado y estábamos en nuestra planeación estratégica pensando en trabajar el tema de búsqueda de desaparecidos, un trabajo inmenso, pero nos hemos tenido que concentrar bastante nuestros esfuerzos en el tema de garantías de seguridad para que las personas que están participando en la implementación de los acuerdos, tanto las víctimas como los líderes, los liderazgos comunitarios, especialmente de las organizaciones étnicas, las organizaciones indígenas de las comunidades afro, puedan sobrevivir, porque de nada nos servirá tener unos planes de desarrollo sin la vida de la gente. Entonces sí creo que ese pues desafortunadamente es el contexto que estamos viviendo y ahí esperamos seguir teniendo toda esta solidaridad que sí que de verdad es muy importante y que la sentimos de todos ustedes. Naya, Juan Carlos, Diana, muchas gracias por vuestro análisis y por ponernos tan claro el panorama que nos ha reunido hoy. Queremos pedirles disculpas a las personas que se han animado a hacernos llegar más preguntas. Por tiempo no la podemos abordar todas, las guardaremos para un próximo encuentro, debate. Sí, por último quisiera leer un mensaje que nos llega desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Nos dicen que están escuchándonos atentamente y dispuestas a dar todo el apoyo que necesita la sociedad civil colombiana, tal y como la AECID ha firmado en el marco de asociación. El proceso de construcción de paz y el apoyo territorial con enfoque feminista es la prioridad. Para terminar, vamos a dar paso a Ángel Calle Suárez. Ángel es el director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura, quien nos va a regalar su saludo de cierre. Ángel, ¿estás por ahí? Cuando quieras. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Arantxa León. Buenas tardes y buenos días a los amigos y a las amigas que nos estáis escuchando desde Bogotá. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a la Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia, persona de Diana, a la Taula Catalana por los Derechos Humanos con Colombia y al Instituto Catalán de Estudios por la Paz. Gracias a todos estas instituciones importantes y aliadas por haber querido hoy acompañar a esta nueva manera de hacer cooperación internacional para el desarrollo que la Agencia Catalana, la Agencia Vasca de Cooperación y la Agencia Extremeña de Cooperación hemos querido hacer. No me queda más que algo que me pide el alma, que agradecer a mi amigo Manel y a mi amigo Paul Ortega por haber iniciado lo que creo que va a ser un recorrido muy fructífero, muy útil y muy eficaz en esta manera diferente de hacer cooperación que estamos empeñados en hacer. Gracias a Vicente Ortega, que sé que escribía en el chat en nombre de la OTC. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta singular manera de cooperación que queremos hacer desde las autonomías o desde esta cooperación subestatal. Y me apetece compartir con todos los que nos habéis compartido tanta información que la cooperación internacional no es solo una herramienta que tiene voluntad de redistribuir oportunidades fuera de nuestros territorios. Tenemos la obligación de acercar la información como hemos hecho hoy, que es capaz de empoderar, de activar y de generar conciencia crítica en nuestros propios pueblos. Pero no se nos olvida
Nosotros desde las tres instituciones apostamos por pactar, por acompañar y por apoyar el acuerdo de paz y en concreto así lo vamos a seguir haciendo. Veo aquí a mis compañeros que me afirman con la cabeza, así lo vamos a seguir haciendo con la institucionalidad que se creó para el cumplimiento del proceso de paz. Con más cercanía, con menos cercanía, hemos conocido procesos de conflicto que siempre tienen un paso atrás cuando damos dos pasos para adelante. En ese sentido, quiero que ustedes se sientan acompañados y apoyados por estas tres instituciones que tienen dentro de sus objetivos la construcción de paz dentro y fuera de sus territorios. La cooperación no es nada más y nada menos que una herramienta de redistribución de riquezas y redistribución de oportunidades. Las sociedades más justas, las sociedades más pacíficas, son las sociedades más igualitarias. La posibilidad que tengamos, teniendo más o menos riqueza, de ser capaz de distribuirla, va a ser como queremos que en algún momento juzguen la cooperación que hemos construido. Y aquellos que tenemos pocos, nos aliamos con los que tienen más. Aquellos que tienen más capacidad, tienen que aportar a los que tienen menos. Y por eso hoy hemos sido capaces de construir esta nueva experiencia de tres agencias de cooperación subestatal que tienen el objetivo de acercar la tremenda injusticia que está viviendo hoy Colombia. La tremenda agresividad con la que en algún momento se sigue tratando al pueblo colombiano. Y desde luego ser capaz de decir que las luchas justas de aquel lado también tienen que ser las luchas justas de este lado. Amigos y amigas, estoy seguro que tanto Paul como Manel, como las tres agencias que ellos representan, que representamos en nombre de nuestro gobierno, van a tener la voluntad y el empeño y el empuje de seguir apoyando este proceso de paz. Cada uno desde sus especialidades, cada uno a esta nueva institucionalidad que vamos a crear, que se creó y que vamos a apoyar, colombianos y colombianas que estáis allí y colombianos y colombianas que estáis aquí. Contar con nosotros y vamos a seguir estando a vuestro lado. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias a las tres instituciones que nos habéis acompañado y habéis hecho posible este diálogo interesante, enriquecedor y que estamos seguros que va a ser capaz de fortalecer y aumentar la eficacia de la solidaridad que nuestros pueblos quieren seguir teniendo con los colombianos y las colombianas. Buenas tardes, Arracha León, buenas tardes, un abrazo a todos y a todas.